Estamos en el libro de Hechos. El día de hoy vamos a comenzar en el capítulo 11. Y estamos hablando, ¿verdad?, de que cuando Dios, ¿verdad?, se le apareció un ángel a Cornelio, y Cornelio era un centurión romano, ¿verdad?, y le dice: hey, haz traer a ti a este hombre que se llama Pedro, y él te dirá, ¿verdad?, algunas cosas. Él tiene algo importante que decirte. Entonces Pedro va, ¿verdad?, y le hace saber estas cosas. Entonces estamos mirando que Dios, ¿verdad?, hizo esta cita entre Pedro y Cornelio. A veces nosotros, ¿verdad?, nos desesperamos por ir a encontrar las almas, ¿verdad? Pero a veces es Dios el que pone la fecha, ¿verdad? Es el que pone el día, es el que pone las personas que van a ser salvas. De igual manera lo hizo con Felipe. ¿Recuerdan? Jesucristo anteriormente les había dicho: vayan y prediquen el evangelio, pero si se fijan, fue el mismo Espíritu Santo el que hizo la conexión entre el etíope y Felipe. Recuerdan que lo encontró en el camino. Entonces necesitamos orar para que Dios haga esas conexiones en nuestras vidas con las personas que han de ser salvas. Este viernes, ¿verdad?, voy a compartir con ustedes la dirección que siento que el Señor, ¿verdad?, está tomando con esta iglesia. Así es de que traigan sus peticiones y voy a estar compartiendo con ustedes la dirección que siento que el Señor, ¿verdad?, tiene para esta iglesia. Vamos a leer algunos de los primeros versículos y después vamos a estar interpretando. Está hablando de que Pedro, ¿verdad?, fue con Cornelio, que era un gentil. Dice el verso 11:1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que está derramando, Padre, sobre cada vida, mi Dios, sobre cada nuevo creyente, Padre. Gracias por las revelaciones, Padre, que has traído esta semana a nuestras vidas. Espíritu Santo, quiero pedirte, Señor, que interpretes la Escritura en esta tarde, que no sea yo, mi Dios, que no sea ningún vehículo, Padre, personal, Padre, sino que sea tu Espíritu Santo interpretando lo que dejaste aquí escrito para nosotros. Espíritu Santo, te pido que bendigas, Señor, al oyente, Señor, a través de las redes y a través, Señor, de las edades, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí, ¿verdad?, el verso 1, dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando regresó Pedro, ¿verdad?, a Jerusalén, dice que los de la circuncisión estaban disputando con él. O sea, recuerdan que el domingo pasado hablamos de que los judíos creían que los gentiles, o sea, nosotros, cualquier persona no nacida en Israel, éramos impuros. Entonces, los que eran de la circuncisión, los que tenían el pacto de Dios, ¿verdad?, del que habla el libro de Génesis capítulo 11, ellos pensaban, ¿verdad?, que ellos eran los únicos, y le dicen a Pedro: hey, Pedro, pues ¿qué pasó? ¿Por qué te estás quedando con estas personas que son inmundas? ¿Te estás quedando en sus casas? ¿Estás comiendo con ellos? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden que a ellos no les fue dada la revelación que le fue dada a Pedro. ¿Se recuerdan cuando le agarró el éxtasis en la azotea, que le dijo Dios que no llamara inmundo lo que él había limpiado? Entonces, en realidad, quedamos en que no es que el gentil era impuro y el judío era limpio, sino que los dos eran impuros. Lo puro era la ley de Dios. Eso es lo único puro. Y los judíos, ¿verdad?, se purificaban o se santificaban al practicar la ley. No es que ellos fueran puros. Era la fe en la ley que los santificaba. Entonces, llegan, ¿verdad?, y le dicen: ¿qué es lo que está pasando aquí? Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miramos que hasta ese día los judíos habían visto a los gentiles como paganos, ¿verdad? Y como inmundos.
Para que ellos pudieran ver bien a un gentil, tenía ese gentil que convertirse en un judío, ¿verdad? O ser parte del judaísmo. Era la única manera que ellos podían aceptarlos. Ahora, hasta ahora los gentiles y los judíos no habían entrado, ¿verdad?, a un estado superior. No sabían, ¿verdad?, lo que era la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Usted el día de hoy va a muchas iglesias y va a mirar que muchos cristianos quieren hacerse judíos. No sé si lo ha visto. Hay muchos cristianos, algunas iglesias, ¿verdad?, que pasan la Torah, supuestamente son cristianos, pasan la Torah, y cuando pasa alrededor tú tienes que mirar, ¿verdad?, por donde va la Torah, tienes que ir viendo, no le puedes dar la espalda porque se enojan. Entonces, o es una blasfemia, ¿verdad? Se ponen su gorrito acá, donde le cubre a uno, donde tiene peloncito uno, ahí se pones el gorrito, y también se ponen aquí unas cosas, ¿verdad?, en los cintos, y aquí, ¿verdad?, igual que el judaísmo. ¿Y por qué es que hacen eso? Porque era una forma, ¿verdad?, que en el libro de Levítico Dios les encomienda a ellos, ¿verdad?, cómo deben de vestirse y cómo deben de mantenerlo en mente al Señor. Inclusive al cocinar, ¿verdad?, las mujeres tomaban la harina y el pan, ¿verdad?, y cada que echaban un, un ingrediente decían algo, ¿verdad?, como por ejemplo si era la harina, ¿verdad?, o el pan, decían el Señor sea nuestro pan, y bendecía a su familia. Después echaban el azúcar y decían que el Señor sea dulce a tu familia, a mi familia, ¿verdad? Y ese era el ritual de los judíos, ¿verdad? Hasta la fecha todavía es el ritual. Entonces, porque es algo emocionante, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? También a la hora de orar, ¿verdad? Siempre es junto al derecho al templo en Israel, y siempre es de rodillas y haciendo este movimiento, ¿verdad? Esa es la reverencia de los judíos hasta el día de hoy. Entonces, y toda esa cultura estaba todavía en Israel. Entonces, de repente va Pedro y le predica a los romanos, a los italianos y a toda la gente de allá, ¿verdad? Gente que adoraba a otros dioses, que no sabe ni cómo hacer el pan, ni cómo orar, ni cómo ponerse gorritos, ni nada de eso, no saben nada de eso y se molestan. Pero tengamos en cuenta que ellos no sabían lo que Dios le acababa de decir a Pedro, que eran iguales, que era totalmente igual. Ahora, para aquellas iglesias y aquellos hermanos que sienten que son inferiores, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y aquellas personas, ¿verdad? Yo he conocido personalmente, ¿verdad?, amigos míos cristianos que se han hecho judíos simplemente por el hecho de sentirse judío. Y, ¿verdad?, algunos de ellos hasta se vuelven barbones, ¿verdad? Y visten todo de negro y se sienten, ¿verdad?, como si estuvieran un escalón más arribita, ¿verdad?, que a veces que el resto de la gente, desafortunadamente. ¿Y qué es lo que enseña la Biblia acerca de eso? ¿Es superior el judío o es superior la iglesia? Y yo te voy a decir, los gentiles y los judíos, ambos fueron invitados a una entidad superior que los judíos mismos, porque la iglesia se conforma de ambos, de judíos y de gentiles. No puede un judío abandonar el judaísmo para irse a algo inferior, ¿verdad? Alguien estando en un lugar superior no se bajaría para irse a un lugar inferior. Mas, sin embargo, la iglesia es la unión de judíos y gentiles. Por tanto, la iglesia es una nueva entidad que en promesa es superior, ¿verdad?, a solamente lo que es el judaísmo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene tanto la promesa de Israel en el Antiguo Testamento, de todo aquel que le toma por Dios a Jehová, como los judíos. Mas, sin embargo, ahora tienen algunas cosas más, que viene siendo que la esposa del Cordero. Los judíos no son la esposa del Cordero, pero la iglesia sí la es. ¿Qué dice el libro del Apocalipsis? Que a la iglesia le va a dar coronas. Eso no dice de los judíos. A los judíos no se le van a dar coronas, pero a la iglesia sí. ¿Qué dice a la iglesia? Que le va a dar una piedrecita con su nombre, con un nombre nuevo. ¿Y qué dice a los judíos? No les dice eso. ¿Qué le dice a la iglesia? Que le va a dar que se siente en el trono del Padre de Jesucristo.
Y a los judíos no les dice esto. Entonces la iglesia es una entidad, ¿verdad?, que tiene ciertos privilegios. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5 empieza a hablar, ¿verdad?, de este grupo que es la iglesia, que le llama los 24 ancianos. Y este grupo sabe un cántico que nadie más lo sabe. Y este grupo es la iglesia. Entonces, la iglesia es un lugar de honra para la humanidad y está medida solamente por un tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor venga por nosotros y nos levante, los que crean en el Señor Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación no son parte de la iglesia. Son salvos, pero no son parte de la iglesia. A ese grupo de personas la Biblia, ¿verdad?, les conoce como los mártires debajo del altar. La gente, ¿verdad?, que cree en Jesucristo en el tiempo de la tribulación. Entonces es un privilegio ser parte de la iglesia. Y esto es lo que, ¿verdad?, los de la circuncisión no sabían. Era algo nuevo para ellos. Entonces ellos no tenían, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, por tanto era obvio que reaccionaran de esa manera a pesar de que eran hermanos. Dice el verso 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, y mata y comen. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Entonces, nuevamente, aquí está en la Biblia, ¿verdad? Es la tercera vez que recuenta estas cosas. ¿Por qué es que el Espíritu Santo permitió que Lucas escribiera 3 veces lo mismo? Es obvio que el Señor no quiere divisiones entre las naciones, no quiere racismo entre las naciones, quiere que sepamos que en Cristo no hay diferencia donde tú hayas nacido. En Cristo no hay diferencia a tu estado social. Dice en Gálatas capítulo 3, verso 27 al 28, dice, en Cristo, dice, ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿verdad? Ahí ese es un versículo, ¿verdad?, que deberíamos memorizarnos, que en el Señor no hay diferencia de personas, no hay ni varón ni hembra, ni hay ni judío ni griego, ni nada de eso, sino que todos somos iguales delante del Señor. Dice el verso 11, y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Dice, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel y se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Les comienza, ¿verdad?, a decir, ¿verdad?, que este fue algo que Dios hizo, no fue algo que él hizo, ¿verdad? No fue de su voluntad que él fue a pararse, ¿verdad?, a casa de un romano, sino que Dios orquestó todo, dice, y le dijo que has venir a quien tiene por sobrenombre Pedro, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice que se acordó Pedro, ¿verdad? Él no esperaba que mientras él estaba predicando, ¿verdad? Él quizás a lo mejor pensó que solamente iba a enseñar. No se imaginaba que al estar él predicando, el Espíritu Santo iba a caer, ¿verdad?, sobre de los gentiles. Y dice que se acordó, ¿verdad?, de lo que
de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Lo que dijo el Señor, que Juan había bautizado en agua, pero ellos serían bautizados en el Espíritu Santo. Y aquí miramos dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo del Señor. El primer bautismo, el elemento era el agua, el propósito era el arrepentimiento. Y el segundo bautismo, el bautismo del Señor, el elemento, ¿cuál era? El Espíritu Santo. Y el propósito, recibir poder. Es necesario que todos los cristianos tengamos estos dos bautismos, tanto el de agua para el arrepentimiento como el de fuego, el del Espíritu Santo para recibir poder, ¿verdad? Y no toda la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? De la misma forma. Miramos que en el capítulo 2, ¿verdad? Estaban los judíos orando y de repente vino, ¿verdad? El Espíritu Santo y los bautizó. Miramos en el caso de Samaria, ¿verdad? Vino Pedro y puso las manos sobre ellos y al ponerlo recibieron el Espíritu Santo. Y después, ahora miramos a los gentiles. Cornelio, ¿verdad? Simplemente al escuchar la palabra, su casa recibió el Espíritu Santo. Entonces no hay de una sola forma. Hay iglesias que te quieren decir, ¿verdad? Que, solamente de esta forma puedes saber que recibiste el Espíritu Santo. No es cierto. Hay de muchas formas que recibes el Espíritu Santo. No es un solo método que Dios sigue que dice, así tiene que ser. No, hay de varias formas. Inclusive no todas las personas, hay personas que hablan en lenguas, pero no todas las personas hablan en lenguas. Y el que no habla en lenguas no quiere decir que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Esas son lo que le llamamos legalismos, ¿verdad? Quieren volver a ser un tipo de religión, ¿verdad? Por el cual el Señor ya nos hizo libres. No, el Señor no quiere que estemos observando, ¿verdad? Un tipo de religiosidad por el cual que nosotros pensemos que por hacer obras estamos más cerca de Dios. Esa es la carne, ¿verdad? Nosotros queremos sentirnos santos a veces, ¿verdad? Pero el Señor es el que hace la santificación. Si nosotros hacemos obras, tienen que venir por la gratitud, ¿verdad? Esa es la evidencia de la fe verdadera y no al revés, ¿verdad? Hacer trabajo para ser reconocidos o algo así. Dice, ¿verdad? Que comenzó a hablar y fueron bautizados, dice el verso 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro, ¿verdad? Siendo un hombre él mismo de la circuncisión, ¿verdad? Porque recuerdan cuando le dijo el Señor, mata y come, le dijo Pedro, no Señor, porque yo nunca he comido nada inmundo. O sea, era ortodoxo en su creencia. Era una persona que creía en esto, pero al mirar, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo se movió de igual manera en las personas que no eran judías, ¿verdad? Dice, no podía yo estorbar eso. Algo que quiero que sepas, que cuando Dios te dé un ministerio, cualquiera que sea, ya sea hablar a las personas, ya sea predicar, ya sea dirigir la alabanza, ya sea cualquier cosa, el ministerio no es tuyo, el ministerio es del Señor. Cuando nosotros pensamos que el ministerio es de nosotros, nosotros tratamos de hacer cosas para hacerlo trabajar conforme a nuestra idea, pero ese no es el propósito. Dios va a hacer que el ministerio se mueva conforme a lo que Él quiera. ¿Sí? Vamos a suponer, si yo quiero hacer este ministerio crecer y empiezo a hacer cosas que yo sé que funcionan en el mundo, ¿verdad? Quizás voy a estar estorbando a Dios, porque yo no sé cómo Dios se quiere mover. Y si no funciona, me voy a sentir presionado y me voy a sentir desanimado, ¿verdad? Voy a decir, no, pues aquí no se puede, porque yo lo estoy haciendo. Pero si yo lo dejo en las manos de Dios y dejo que Dios sea el que haga todo, entonces yo no tengo ninguna preocupación, porque sé que Dios es el que va a estar trabajando. Así, ¿verdad? Pedro comprendió que Dios era el que estaba trabajando y dijo, no puedo yo estorbarle a Dios. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los hermanos, ¿verdad? Le creyeron, sí le creyeron a Pedro, ¿verdad? Porque dijeron,
sabemos que eres firme en tu conocimiento. Ah, no creemos que estás mintiendo. Y glorificaron a Dios, ¿verdad? Se alegraron de que, de que Dios, ¿verdad? Había dado la salvación también a los gentiles. Quiero leer el libro de Gálatas, el verso del capítulo 5 en adelante. Y esto habla, ¿verdad?, acerca de todas esas tradiciones, ¿verdad? Porque es lo que son tradiciones judías, ¿verdad? Y algunas de esas tradiciones, ¿verdad?, se vienen a algunas iglesias el día de hoy, ¿verdad? Algunos conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, los del séptimo día, ¿verdad? Que solamente que guardan el sábado, ¿verdad? Y hay algunas otras iglesias, ¿verdad? Que tienen rudimentos así, de esa forma, ¿verdad? Inclusive son agresivos para condenar a los demás cuando no lo hacen de esa manera. Ah, Dice el verso 1, dice, estén firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando de la esclavitud de la ley, de todos esos rituales que tenían que hacer. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, que de nada os aprovecha a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Dice Pablo, siendo un judío y fariseo de fariseos, ¿verdad? Dice que si se circuncidan, dice, entonces Cristo no te aprovecha para nada. O sea que si vas a jugar algo rudo, Cristo no te aprovecha para nada, porque estás tratando de salvarte tú mismo. Estás tratando de ganar esa salvación y esa aprobación hacia Dios por tus propios méritos, por tus propios hechos. Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Si te vas a circuncidar, ¿sabes qué? Olvídate de Cristo. No te aprovecha. Pero si vas a guardar, dice, y otra vez testifico, dice, les repite, ¿verdad? Es una exhortación, dice, a todo hombre que se circuncide o que continúe con esas tradiciones, dice, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué les pone esta carga tan pesada? Porque es pesada. Porque la ley dice que el que guarda la ley la guarde toda. Que si rompes una sola cosa, eres culpable de toda la ley, de quebrantar toda la ley. Entonces esto es lo que les está diciendo. Si vas a basarte, ¿verdad? A guardar la ley, guárdala toda. Y si no la puedes guardar toda, porque Cristo ya no te aprovecha para nada, vas a ser culpable de toda la ley. Entonces las personas, ¿verdad? Que hacen cosas por religiosidad, ¿verdad? ¿Cuál fue el consejo de Pablo el día de hoy? Ok, te vas a vestir hasta acá, te vas a dejar crecer el pelo, te vas a poner un gorrito aquí y vas a orar de cierta manera. Hazlo todo. Si lo vas a hacer, hazlo todo, pero sabe que Cristo no te sirve y necesitas guardarla toda. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí en Gálatas. Dice el verso 3, el 4, perdón. Oh, mira, aquí el verso 3, lo último, dice que está obligado a guardar toda la ley. Y ahí, ¿verdad? Algunas religiones sí dicen, no, pero también estamos en la gracia. Ah, ¿verdad? Ahí sí quieren gracia. Pero vamos a mirar el 4, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley, los que por la ley os justificáis. Dice, los que se justifican por la ley o por sus obras o por sus hechos o por sus rituales o por sus legalismos, dice, se han desligado de Cristo. ¿Qué es la palabra desligar? Divorciar. O sea que si uno de nosotros se va, ¿verdad?, a estas otras religiones, dice, hey, si vas a seguir eso, te acabas de divorciar de Cristo. Si vas a empezar con los demás a guardar tales días o a guardar tales rituales o a vestir cierto tipo de vestimenta o hacer solamente cosas naturales, ¿verdad? Entonces olvídate de Cristo porque Cristo te dio libertad. La libertad de creer en Él y de ser salvo solamente por creer en Él. Dice, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, dice, y de la gracia han caído. O sea que no hay gracia. ¿Saben lo que
Lo que nos perdona los pecados, lo que nos hace entrar a la presencia de Dios es la gracia. Y dice Pablo, si vas a andar de gorrudo, pues, entonces olvídate de la gracia. Ah, haz lo que quieras hacer, ora las veces que tú quieras hacer, ah, reza las cosas que quieras hacer, haz lo que tú quieras, ayuna lo que tú quieras hacer, pero olvídate de la gracia. Dice, nosotros los que por el Espíritu, dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Dice que por el Espíritu que obra en nosotros guardamos la fe, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe obra por el amor. Dice, ahora en Jesús, o sea, nosotros la iglesia, no los judíos, dice, para nosotros nos vale igual. Es el mismo valor si estás circuncidado o si no estás circuncidado. Así es de que si aquí el día de mañana, ¿verdad?, entra a un judío, ¿verdad?, o un judío prosélito, alguien que se ha hecho judío y viene de negro, ¿verdad?, con su gabardina y su barba larga, ¿verdad?, y con una gran reverencia hacia la palabra de Dios, ¿verdad?, que trae aquí los pergaminos y que cuando una gran reverencia, porque eso sí lo demuestran, ¿verdad?, a veces no sé si es para sorprender o si es su verdadera reverencia. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Dice que para nosotros es igual. Es igual que el que entró, ¿verdad?, con unas garras y aquí, ¿verdad?, pero tiene un corazón para el Señor. El judío, con toda la reverencia, y la persona normal o natural son totalmente iguales en la iglesia de Jesucristo. Yo recuerdo, ¿verdad?, porque a veces la pantalla, ¿verdad?, tiene mucho que ver. No sé si se han dado cuenta, como dice el libro de Samuel, primera de Samuel, Dios no mira lo que los hombres ven, porque los hombres ven lo que tienen enfrente, dice, pero Dios mira los corazones. En una iglesia, ¿verdad?, yo me pusieron como maestro y estaba dando clases los martes de ética y yo, ¿verdad?, desde que Dios ha hablado a mi vida y me ha hecho ser un poco más humilde, ¿verdad? Si usted va a algunas iglesias, ¿verdad? No por hablar mal de las iglesias, que Dios bendiga a todas las iglesias del mundo que proclaman su nombre, pero la cultura es venir bien arregladito, ¿verdad? Y pues personalmente a mí sí me gusta venir vestido, ¿verdad? Pero a veces no al punto de llevar corbata, muy de vez en cuando, ¿verdad? Pero como en estas iglesias, ¿verdad? Se trata de a veces cómo te ves. Yo recuerdo que ese día había un predicador y este predicador, ¿verdad? No podía hablar sin sin hacer muchas interrupciones, ¿verdad? Como si, por ejemplo, decía, y el Señor se le apareció a Pedro. Amén. Toda la gente decía amén, ¿verdad? Y aleluya, gloria a Dios. O si te miraba que te estás durmiendo, te decía, ¿quién vive? Y todos decían Cristo, ¿verdad? Esa es la iglesia cultural, ¿verdad? Si yo hiciera esto aquí, hermanos, a lo mejor no se me durmieran. No es cierto. Si quieren lo hago para que no se duerman. Pero el caso que yo no iba vestido, ¿verdad?, de corbata y todo, y a la hora de orar, el varón pasó y oró por un hermano, ¿verdad? Tenía rato que no se paraba en la iglesia. Sabrá Dios qué sería de él, ¿verdad? Pero puso la mano sobre él y pues yo estaba a un lado, ni modo que no oyera. Y, ¿verdad?, bendijo al varón de Dios y lo iba a usar en las naciones y no sé qué, muchísimas cosas, ¿verdad? Y yo como venía así nada cambiado, ¿verdad? Me dijo, oh, vas a conocer al Señor y sí, que el Señor te guarde y el Señor te va a perdonar. O sea, como si hubiera sido una persona que primera vez que entró a la calle, ¿verdad? Y dije, wow, cómo la gente se deja llevar por lo que ve y no conoce, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero pues yo lo bendije de todas maneras, pero desafortunadamente así es la religión, hermanos. Así es la religión. Si usted un día quiere venir aquí con corbata, bienvenido. Tráigase todas las que quiera. No hay ningún problema. Somos igual. Yo sí conozco lo que dice la Biblia, que si entra un judío, ¿verdad?, bien cambiadito con una gran reverencia, es igual
que si entra, ¿verdad?, una ancianita con un rebozo. Es exactamente lo mismo. Así es de que si usted quiere venir con una corbata, bienvenido. Si quiere venir con un mocasín, lo que usted quiera, sea bienvenido a este lugar. Pero sépase que el valor de usted delante del Señor es el mismo que la persona que entre con el vestido más andrajoso. Es exactamente lo mismo. Y ese era el problema, ¿verdad? Ellos tenía que el Señor tres veces hablarles de esto, que no se dejaran llevar, ¿verdad?, por las diferencias. Y esto es lo que dice, ¿verdad? Aquí también está hablando a Pablo, que no es, que son igualitos, ¿verdad? Amén. Dice el verso 7 dice, vosotros, dice, corráis bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Que la fe es la verdad. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Se dan cuenta lo que dice el verso 8? Dice, esta persuasión a tratar de hacer algo extraordinario o hacer rituales, ¿verdad? Dice, no procede de ¿quién? De quien los llamó. Hay algo místico en las sectas que atrae a la gente. Hay algo místico que tú no sabes, que te fascina y que quieres hacerlo de igual que ellos, ¿verdad? Conocí a una iglesia, ¿verdad? Que los hombres se tenían que cubrir las manos, ¿verdad? No comían puerco y no podían tener pelo en la cara y no sé qué montón, no sé de dónde sacarían esa lista. Pero recuerdo que hoy luego se sentaban, ¿verdad? Los varones de un lado, las mujeres de otro. Si lo quieren hacer, no hay ningún problema, pero esa era alguna de las cosas, ¿verdad?, que hacían. Pero cuando hay ciertas formas de legalismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? Si las quieres hacer, hazlas por ti mismo, es lo que estamos hablando. Pero cumple todos los rituales. Dice, pero esas cosas no vienen de aquel que los llamó. Esas cosas vienen de los hombres. De sentirte bien contigo mismo, de sentirte bien, de sentirte más acercado a Dios, ¿verdad? Yo no los voy si alguien, ¿verdad?, le hablaba a mi hermano el día de hoy, Toño, ¿verdad? Si alguien quiere dar gloria a Dios, si alguien quiere gritar aleluya, está bien. Yo no estoy de acuerdo. Yo sé que ustedes conocen la verdad. Ustedes conocen la verdad y conocen la escritura y no son cristianos circunstanciales que viven según la circunstancia, que ustedes van a adorar a Dios no nomás adentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Han aprendido a servir a Dios sin la necesidad de estar en público o de tener alguna emoción envuelta. Es bueno servir a Dios con las emociones, pero también es bueno servir a Dios cuando no estás emocionado. Si puedes hacer las dos, es bienvenido, adelante. Pero si solamente puedes hacer una, entonces necesitas saber que eso no es lo que Dios les llamó. Dice el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice Pablo, si yo estuviera predicándoles la circuncisión o el fariseísmo, ¿por qué padezco persecución? No, padezco persecución porque les enseño a Cristo, porque les predico a Cristo, porque les predico su libertad en Cristo. Por eso la gente me levanta calumnias. Por eso la gente, ¿verdad?, no le gusta como yo predico. Por eso la gente me levanta persecución, porque yo no les estoy predicando religión, yo no les estoy predicando circuncisión, yo les estoy predicando a Jesucristo. Por eso la gente no me quiere. Eso es lo que Pablo les está diciendo a través del Espíritu Santo. No les puede predicar y enseñar una religión porque sería una religión más.
Y Pablo está cansado de religiones, el Espíritu Santo está cansado de religiones, dice, ¿verdad? Les están estorbando en su libertad que tienen en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice el libro de Hechos, ya lo hablamos. Hablando los apóstoles, la autoridad, la máxima autoridad de la iglesia y el Espíritu Santo dice, y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no ponerles más cargas a los gentiles, o sea, a nosotros, sino que se aparten, dice, de inmoralidad sexual, de ídolos y de ahogado, dice. Esas tres cosas. Y si pueden abstenerse de esas tres cosas, esa es tu libertad en Cristo. ¿Que quieres ponerte unos pants para ir al gimnasio? Corre, ponte los pants y vete al gimnasio. Estás en tu libertad en Cristo. Si a alguien le dolió, pues que le duela. Esa es tu libertad en Cristo. Si quieres subirte aquí, ¿verdad? En chores, habrá personas, ¿verdad?, que se molesten, pero también tenemos libertad para eso. Claro que si estoy entre una congregación donde le es sumamente ofensivo, no lo voy a hacer por amor de las personas que creen de esa manera. Pero todo esto incluye la libertad en Cristo. Y como Pablo predicaba de esa manera, entonces no lo querían. Y dice que padecía persecución, dice. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, dice, si yo les predico todavía la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice, si van a seguir sus religiones, si van a seguir sus tareas, ¿verdad? En tal caso, ¿saben qué? A ustedes les es de estorbo la cruz. Quitemos la cruz. A ustedes les es estorbo Jesucristo. Porque ustedes son muy santos, porque ustedes pueden orar, porque ustedes guardan el sábado, porque ustedes guardan todas estas cosas. Entonces, ¿saben qué? Les estorba Cristo, porque Cristo hizo todas las cosas nuevas. He aquí yo hago todo nuevo, consumado es. Toda la ley la cumplió, toda para nosotros, para que nosotros no tuviéramos que cumplirla. Pero aquellos que todavía quieren hacer sus justicias, ¿verdad? Dice, hey, pues te estorba la cruz entonces, no sabes lo que significa la cruz. Te está estorbando, continúa en el judaísmo, continúa en la circuncisión. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí miramos, ¿verdad?, que se exaltó Pablo, ¿verdad? Y Dios le permitió que se exaltara de esta manera, ¿verdad? Dijo Pablo, ¿verdad? Ustedes saben lo que es la circuncisión. Amén, ¿sí saben? ¿Sí saben lo que es la circuncisión? Lo que le hacen a los niños cuando están chiquitos. Ajá, ok, dice Pablo, ojalá que esas personas que se sienten tan acercados a Dios, tan en el pacto, dice, ojalá se mutilaran de una vez, que quiere decir que se corten, ¿verdad? Que quiere decir que se hagan eunucos. Si tan santos son que les estorba la cruz, les estorba el sacrificio de Jesucristo, pues mejor que parejo, ¿verdad? Eso es lo que les está diciendo. Ojalá se mutilasen los que les perturban a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que en Gálatas, ¿verdad? Está hablando, era un pueblo nuevo, era un pueblo gentil. No había judíos ahí. Y a Pablo le pesaba en su corazón que vinieran los judíos y les dijeran, hey, tienes que seguir la ley, hey, tienes que circuncidarte, hey, ¿por qué no estás guardando el sábado? En tiempo de la iglesia. Y a Pablo le pesó, ¿verdad? Y les dice, hey, los que los están perturbando, ojalá también se cortaran todo parejo, si es que quieren agradar a Dios. ¿Por qué? Porque a Pablo le pesaba como un padre de esta iglesia. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Ahí está. Dice, ustedes, hermanos, Dios los llamó a libertad, pero no usen esa libertad para causa de la carne. O sea que somos libres en Cristo y las obras que hacemos las hacemos por gratitud y son producto de nuestra fe. Pero como estamos en libertad, no hagamos uso de la carne simplemente porque no estamos sujetos
a legalías de humanos. Aquí, ¿verdad? En esta iglesia no se le va a decir, hermano, cúbrase aquí las mangas. No se le va a decir, hermano, rasúrese ya. Yo nunca le voy a decir eso, ¿verdad? Hay otras iglesias donde sí. Y hay gente que le gusta. Hay gente que busca eso. No sé por qué, pero hay gente que lo busca, ¿verdad? Hermano, ahora vamos a usar naguas, ¿verdad? Y yo recuerdo, ¿verdad? Que en algunas iglesias, me tocó estar en una iglesia donde en cierta ocasión dijeron que usáramos naguas. Y puros ciegos, ¿verdad? Desafortunadamente, gracias a Dios por, por su revelación en la Escritura. Y lo malo, hermanos, que a veces muchas de estas iglesias dicen, escuchaba, ¿verdad? Un canto dice bonito, dice, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Sí, cierto, lo que el Espíritu diga, eso se hará, pero también lo que la palabra diga. Porque si hacemos solamente lo que el Espíritu diga, también tenemos que hacer lo que la palabra diga. Porque si hacemos lo que no dice la palabra, entonces no sé cuál Espíritu estamos escuchando. Imagínense cómo nos mirábamos los hermanos acá en Agualudos. Y a muchos sí, a mí me gustaba, ¿verdad? Imagínense cómo estaba. Gracias a Dios que me quitó la venda. Me puse a leer la Biblia. Dice, no usen su libertad para ocasión de la carne, dice, sino sírvanse por amor los unos a los otros. El Señor, ¿verdad? Nos dio un mandamiento, ¿recuerdan? Que nos amemos los unos a los otros. Así es de que si entra un hermano nagualudo, hermano, dele la bienvenida. Y dígale, hermano, Dios te bendiga. Bienvenido, vamos a aprender de la palabra de Dios. Si entra alguien, ¿verdad? Que bien rasuradito, porque en otro lugar le dijeron que lo rasurara, no le hace que se venga aquí. Vamos a recibirlo en el nombre de Jesús, a que escuchemos y escudriñemos la verdad en la palabra de Dios. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también que no os consumáis unos a otros. Esa es dice, en esto se cumple, en que ames a tu prójimo, ¿verdad? Y dice que no estemos en contención, ¿verdad? Unos con otros, que no nos mordamos los unos a los otros, que no nos consumamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque había todo eso. Porque venían los judíos, ¿verdad? Y hacían un desorden, los perturbaban, ¿verdad? Entonces los gentiles trataban de decir, hey, pero a mí me dijeron así, y eran pleitos que se hacían en la iglesia primitiva. Sí había pleitos. Si alguien te dijo que no había pleitos, te mintió. Había pleitos en la iglesia primitiva. Y Pablo, ¿verdad? Como apóstol y como uno de los fundadores de la iglesia de Gálatas, les está diciendo, ¿verdad? Les está educando en este aspecto. Sería vergonzoso para un judío que un gentil le educara. Mas, sin embargo, Pablo, por amor, está educando a los Gálatas para que los Gálatas conozcan la verdad. Y llegamos ahí, ¿verdad? Porque este era lo que los de la circuncisión, ¿verdad? Cuando regresó Pedro, no podían entender, ¿verdad? Era por esto mismo, porque no sabían cómo Dios había derramado el Espíritu Santo en los gentiles, cuando los gentiles, ¿verdad? Eran paganos. No sabían, no se explicaban. Y Pedro, ¿verdad? Supo entender que Dios no hacía acepción de personas, que Dios no hacía diferencia en personas. Nosotros sí, y tenemos que tener cuidado. Nosotros a veces hacemos diferencia, acepción de personas, pero el Señor nunca la hace. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, mi Dios. Gracias por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús, que no estamos sujetos, Señor, a seguir rudimentos de hombres, Padre, sino a seguirte a ti, mi Dios. Lo has hecho tan simple. Lo has hecho tan simple, mi Dios, y nosotros a veces nos complicamos la vida. Has hecho tan simple, Señor, que nosotros podamos levantar nuestra voz, levantar nuestras manos delante de ti, Señor, y ser escuchados. Es algo tan simple, Dios, que podamos llamarte Padre, que podamos confesarte nuestros pecados a ti directamente, Señor, ser restaurados por ti directamente, mi Dios, hasta en nuestros hogares, Señor, donde nosotros acudamos a ti, está la respuesta, Señor. Esa es la libertad, el acceso que recibimos a través de la fe en Jesucristo, un acceso
que no lo tenían las religiones, Señor, que no, inclusive no lo tenía el judaísmo, Señor. Pero nosotros lo tenemos en ti y a veces lo queremos tirar a un lado, Señor, por seguir rudimentos humanos. Padre, es grandísimo esta libertad, el que yo pueda doblar mi rodilla en cualquier lugar y saber que me escuchas, el saber que soy hijo tuyo sin necesidad de traer una gran barba, Señor, ni tener otras cosas, Señor, que agraden a los hombres. Mas, sin embargo, tú me has visto, Señor, y nos has recibido tal y como somos, Señor. Sin importar en dónde nacimos, sin importar quién nos ama y quién no nos ama, Señor, tú nos has recibido, Padre. Sin importar el valor que el mundo pone sobre mi cabeza, Padre, tú nos has recibido, Señor. Y esa es la grandeza y la libertad que tenemos en ti, Cristo. Ayúdanos a no tirarla, Señor, por rudimentos humanos, Padre, por quedar bien con los hombres, Señor, o por vernos superiores a los demás, Señor. Gracias te damos por tu gracia, Señor, en nuestra vida, Altísimo Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas y gracias por tu verdad que está aquí escrita, mi Dios. Que esto que hablamos el día de hoy no es un pensamiento humano, es tu palabra. Aquí está escrita, Señor, para todo aquel que quiera ser libre, Señor. Para todo aquel, Señor, que quiera que la venda se le caiga de los ojos, Señor. Aquí está escrita esta palabra, Padre. Gracias por ella te damos. En el nombre de Jesús. Amén.